Bienvenidos y bienvenidas a Incautos Bribones. Hace ya mucho tiempo que mi relación con Cristian Miró superó la barrera de la amistad. De hecho, entre nosotros nos llamamos hermanos de la vida. Y eso es debido al cariño que nos tenemos mutuamente. Pero cuando esta relación recién comenzaba, un día en casa, sentados en el sofá, entre mates, risas y charlas, surgió el tema de la ventriloquía. Yo nunca lo había visto hacer ventriloquía. Sí había visto sus espectáculos de magia, pero nunca lo había visto en un escenario haciendo ventriloquía. Y en medio de la conversación saqué de un armario un viejo, muy viejo muñeco de ventriloquía que tenía yo, artesanal, hecho en papel maché, con un mecanismo bastante antiguo. Me lo pidió prestado, Cristian se lo puso en su regazo, y en ese momento, ese muñeco que nunca había subido al escenario por mi incapacidad de dominar la técnica de la ventriloquía, cobró vida. Pero cobró vida de una manera tan impresionante. Su voz era única, tenía una personalidad espectacular. De repente, el sofá donde estaba sentado Cristian con el muñeco en el regazo se convirtió en un escenario. No puedo explicarles la sensación que tuve. Vi un artista sentado en el sofá de mi casa tomando mate. Fue impresionante, fue sorprendente. Es el día de hoy que lo recuerdo y se me ponen los pelos de punta. Y más aún cuando Cristian me confesó que hacía muchos años que no agarraba un muñeco de ventriloquía. Sí, pero si parece que lo hubieses estado manejando toda la vida. Le decía yo, no, pero bueno, así es. Ese momento soy consciente de que fue detonante para que él retome otra vez esa disciplina tan maravillosa como es la ventriloquía. De hecho, lo hace tan bien que hoy tiene un montón de personajes y se ha convertido en uno de los exponentes más increíbles de la ventriloquía en español. Así que amigos, amigas, amigues, no pierdan un instante, no se pierdan una palabra, ni siquiera una coma de lo que les va a contar Cristian en esta entrevista, porque estoy más que convencido que lo que saquen de ella va a ser realmente sorprendente. Los dejo con mi hermano, mi amigo, el único, el incomparable, el irrepetible, Cristian Miró. Bienvenidos y bienvenidas a Incautos Bribones, el podcast de páginas. Mi nombre es Borjo Meyer, soy entretenedor profesional y el capitán de esta aventura audiofónica. En este episodio de Incautos Bribones vamos a hablar sin mover los labios, vamos a hablar a través de los otros, vamos a dotar de vida a seres a priori inanimados. Y es que hoy hablamos en Incautos Bribones sobre ventriloquía. ¡Comenzamos! Qué bonito que dice la RAE que la ventriloquía es el arte del ventrílocuo. Venter, de vientre, lo que ya nos da una pista, y locuus, de que habla. Es decir, estamos hablando de una actividad artística que consiste en lograr que un vientre hable. Si eso nos parece sugerente, hemos comenzado este episodio con las palabras de nuestro amigo y ya conocido Carlos Adriano, que ha sabido presentar a nuestro invitado de hoy perfectamente. Y es que en este episodio de Incautos Bribones, para hablar de ventriloquía, tenemos a un mago argentino, afincado en España, educador y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, ventrílocuo y autor del libro Conclusiones, razonamientos escénicos para magos. Así que, sin más dilación, comenzamos. Bienvenido, Cristian Miró, a Incautos Bribones. Hola, muy buenas. Encantado de estar con vosotros. Cristian, aunque lo he intentado definir a mi manera al principio, para algún despistado o despistada y en palabras de un experto, ¿qué es eso de la ventriloquía? Bueno, pues si le hacemos caso al significado de su nombre, a lo que es el significado etimológico de la palabra ventriloquía, podríamos creer que es hablar con el vientre, ¿verdad? Hablar con la barriga.
aunque nada más lejos de la realidad. Esto es totalmente un mito. Cualquier persona que conozca mínimamente cómo funciona el cuerpo humano sabe que la voz humana no puede salir de ningún otro sitio que no sea nuestro aparato fonador que tenemos entre el cuello y la cara. Pero bueno, se le atribuyen estas cualidades seguramente por el origen místico que tiene la ventriloquía, ¿no? Aunque hoy en día es un arte escénica totalmente desvinculado de ese inicio místico o religioso que tenía, y muy vinculado a la magia. Está muy vinculado a la magia. Hay quien considera la ventriloquía como un arte afín a la magia, hay quien la considera como una rama de la magia, y yo la verdad que no me posiciono en ninguno de los sitios porque creo que puede ser tanto un arte afín como una rama. Lo que sí tengo clarísimo es que está muy, muy, muy vinculado a la magia, porque crea una ilusión muy fuerte, como es la ilusión de la vida en un objeto inanimado, ¿no? Como puede ser un muñeco, como puede ser cualquier objeto al que le atribuyamos esta cualidad parlante, ¿no? A la hora de hacer ventriloquía. Creo que mejor explicado, imposible. Cristian, llevas muchos años dedicados a este noble arte de hablar sin hablar. ¿Cómo te convenciste de comenzar a estudiarlo? Y bueno, también interesante, ¿no? ¿Cuál fue ese clic inicial que te hizo pensar, yo tengo que aprender esto de la ventriloquía? Pues mira, si te soy sincero, empecé a estudiarlo prácticamente por curiosidad artística, te diría. Cuando empecé a estudiar magia me encontré con algún artículo, con algún libro que hablaba sobre la ventriloquía y dije, bueno, pues voy a investigar un poquito, voy a aprender cómo es la técnica, los orígenes, no sé, siempre fui muy artísticamente muy curioso. Y nada, aprendí la técnica, la tuve ahí latente durante muchos años sin llevarla a cabo, sin incorporarla a ningún show ni nada, hasta que por casualidad en casa de un amigo mío, de un hermano mío, como es Carlos Adriano, me encontré con un muñeco en mis manos y noté una simbiosis ahí con ese muñeco muy, muy chula, un momento muy bonito de comunión con ese muñeco. Conociendo ya la técnica como la conocía, me puse a juguetear con él y me enamoró, me despertó ese amor latente que tenía por la ventriloquía y empecé a tomármelo más en serio. Ya empecé a conseguir muñecos, a preparar guiones, a incorporarlo de a poquito dentro de mis shows. Y así fue como entró la ventriloquía en mi vida, por casualidad, por curiosidad al principio, y luego por un flechazo, un amor a primera vista con un muñeco que fue muy, muy bonito. Qué estupendo que hemos podido tener esos dos puntos de vista, ¿no? Entre Carlos Adriano contando esa historia y ahora recuperándola a Cristian. Bueno, tenemos claro cómo ensaya o cómo practica un mago, bueno, a priori, ¿no? Pero ¿cómo lo hace en ventríloco? Es decir, ¿cómo se prepara? Y sobre todo también, importante, ¿cómo va mejorando? Pues el proceso de ensayo yo creo que es muy parecido, ¿no? al proceso de ensayo de un mago, de un actor, de un cantante, con la ventaja que al tener que practicar prácticamente la mayor parte del tiempo solamente con nuestra voz nos permite hacerlo en otras circunstancias, ¿no? Si tenemos que practicar magia, pues necesitamos un espacio, necesitamos un tapete si estamos haciendo cerca, un espejo si estamos haciendo cerca o escena, nuestro material. Sin embargo, para practicar la técnica de la ventriloquía se puede hacer mientras uno conduce, mientras uno está mirando la tele, mientras uno está descansando. Entonces es mucho más versátil a la hora de practicarlo. Evidentemente, lo que es la parte vocal, después la parte de manejo de un muñeco, la parte de transmisión de la vida, digamos, en un objeto inanimado, eso sí requiere, al igual que la magia, ya otras condiciones, el poder disponer del elemento que vayamos a usar, ya sea muñeco o lo que sea, y evidentemente también, al igual que la magia, necesita mucho espejo, mucho vídeo. Pero yo diría que es un proceso bastante parecido a lo que es el ensayo de la magia, con la ventaja, digamos, de que la parte vocal se puede practicar en situaciones mucho más informales. Qué maravilla, Cristian. Ahora estamos todos pensando, bueno, a ver, ¿en qué situaciones informales podríamos incluir eso de practicar ventriloquía, ¿no? Porque estar con las moneditas, ¿no? Quizás a lo mejor en un cine no es lo más adecuado, pero estar practicando todos estos temas de voces en un cine también puede llegar a ser un poco siniestro, ¿no? En cualquier caso, Cristian, tú eres mago también. ¿De qué manera
colabora la ventriloquía dentro de un show de magia? Ya sabemos que, por ejemplo, la comedia como versación pues puede ser una herramienta para la cobertura. ¿La ventriloquía también puede ayudar al método? Pues mira, yo creo que la ventaja que tiene la ventriloquía es la versatilidad que nos ofrece, porque se puede incorporar, o yo por lo menos lo incorporo dentro de un show de magia como arte afín, como un sorbete, digamos, dentro de un contexto diferente. Y también hay quien hace, y yo alguna vez he hecho también, combinaciones de ventriloquía con magia o ventriloquía con mentalismo, o algún muñeco que adivina algo, yo qué sé. Las posibilidades son muy, 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 muy variadas y muy amplias. Entonces, depende ya de la personalidad de cada uno, del personaje de cada uno, de lo que uno intente transmitir en su espectáculo. Pero te permite eso, te permite o bien presentarlo como algo aislado y totalmente diferente de lo que estabas haciendo hasta ese momento, y hacer un número de ventriloquía clásica, por ejemplo, una conversación con un muñeco dentro de un contexto de un show de magia que combina perfectamente y casa muy bien, o bien incorporarlo dentro de lo que es la magia, ¿no? Incorporar o bien la magia a la ventriloquía o bien la ventriloquía a la magia. Y te permite eso, ¿no? Yo creo que lo bonito de esto es la libertad que te permite el poder combinar o no dos artes tan bonitas como son la magia y la ventriloquía. Y ahora, Cristian, vamos a cambiar un poco, ¿no? Me gustaría preguntarte si crees que ha habido evolución en la presentación de los números de ventriloquía, ¿no? Es decir, hace años lo más típico era pues el muñeco que acompañaba al artista. ¿Qué otras maneras crees que puede un mago incorporar algún detalle, ¿no?, como ventríloco dentro de su repertorio? Mira, si te soy sincero, no creo que sea del todo cierto, porque la ventriloquía nace como arte escénica en la época del vodevil, ¿no? Y del music hall en Estados Unidos, vodevil en Europa. Pero no es cierto que antiguamente era solamente el ventríloco con el muñeco. Yo creo que ha empezado a evolucionar muy pronto el arte de la ventriloquía, y en el siglo pasado incluso teníamos ventrílocos que eran muy innovadores, que hacían cosas muy locas, que combinaban la ventriloquía con los autómatas y que usaban infinidad de muñecos. Entonces se ha hecho desde el principio una diversidad artística muy grande en torno a la ventriloquía. Hoy en día tenemos gente muy creativa y que hace cosas loquísimas, como en España tenemos, por ejemplo, el caso de Jaime Figueroa, que como es un tío genial, pues aplica su genialidad a todo lo que hace, incluida la ventriloquía. Y vemos que hace maravillas como la ventriloquía con un trocito de papel, o la ventriloquía con un condón, o cosas por el estilo. Son genialidades y cosas que no ha hecho nunca nadie. Pero bueno, genios así yo creo que hay muy poquitos, y los ha habido siempre. Por eso te digo, no creo que sea cierto que antes no se revolucionaba la ventriloquía, sino que se conocía menos. Pero tiene muchísimas posibilidades, tiene un potencial brutal la ventriloquía para poder evolucionar, para poder salirse de lo establecido, para romper moldes, y que en definitiva creo que es de lo que se trata, ¿verdad? Tanto la ventriloquía, la magia o el graffiti, se trata de eso. Cualquier expresión artística se trata de intentar innovar, salirte de lo establecido y poner tu sello en lo que haces. Y Cristian, para ir terminando, ¿dónde aprendiste? ¿Algún libro, curso, DVD, profesor particular? ¿Qué consejo le podrías dar a nuestros oyentes? Pues yo, si te soy sincero, aprendí más que nada con libros. Yo soy un fanático ferviente de los libros, y creo que la mejor forma de aprender y la menos contaminante y la menos tóxica es siempre a partir de libros. Lamentablemente, la gran mayoría de material que hay sobre ventriloquía está en inglés. En español tenemos joyas como el libro del padre Siuró, que es una cosa completísima y maravillosa, que lamentablemente está agotado, está descatalogado, pero básicamente libros en inglés es con lo primero que empecé a estudiar. Después sí es cierto que empecé a profundizar un poco más y intenté conseguir todo lo que tenía a mi alcance de DVDs y tal, pero en ningún lado, en ningún DVD pude aprender ni la mitad de lo que aprendí con los libros.
Claro que sí, Cristian. De hecho, ya sabes cuál es el lema de Páginas Libros de Magia. Lee, llegarás lejos. Muchas gracias, Cristian, por aceptar la invitación de Páginas y compartir tus conocimientos con los incautos bribones que nos escuchan. Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme a este maravilloso podcast y sobre todo por darme la oportunidad de poder hablar de algo que me apasiona tanto como es este maravilloso mundo de la ventriloquía. Un abrazo muy, muy fuerte a todos. Muchas gracias, Cristian, una vez más. Y bueno, antes de marcharnos, no vamos a dejar el episodio en este punto, sino que vamos a continuar con una sección que sé que os gusta especialmente, ya que sirve para recordarnos pues lo que muchas veces hemos comentado, y es que estamos donde estamos gracias a que nos apoyamos en hombros de gigantes. Por eso, hoy vuelve la sección de nuestro amigo Juan Luque, Historias, y hoy nos viene a hablar de la magia como entretenimiento, pero en sus orígenes, lo cual a mí, oye, como entretenedor profesional me encanta. Así que, sin más dilación, os dejo con Historias de Juan Luque. El origen del ilusionismo como disciplina de entretenimiento es verdaderamente remoto, porque el papiro que detalla la primera actuación de la que tenemos noticia, la del mago Jedi, está datado en el año 1600 a.C. y muy posiblemente se base en otro previo de hace unos 4000 años. El papiro, conocido como papiro Huéscar, recoge 5 cuentos narrados al faraón Keops, cada uno de ellos por uno de sus hijos. Un cuento, un hijo, con el objetivo de entretenerle. Son hechos sucedidos en épocas anteriores y resueltos todos gracias a las habilidades mágicas de sus protagonistas. Pues bien, cuando le llega el turno a Hordedef, célebre en el Egipto antiguo por su sabiduría, decidió dar un golpe de fe. Afirmó que las narraciones de sus hermanos pertenecían al pasado y vete tú a saber cómo confirmar su certeza, pero que él conocía a Jedi, un súbdito ya mayor, capaz de unir una cabeza que había sido cortada con su cuerpo. Claro, a Keops aquello le pareció fenomenal y ordenó traer a Jedi, pues a la que sin duda fue la actuación de su vida frente al faraón, y no defraudó. Colocó la cabeza de un ganso en la parte más oriental de la sala de columnas, el cuerpo en la más occidental, pronunció las palabras mágicas, las partes avanzaron, se acoplaron y el ganso graznó de nuevo. Fue espectacular. Luego se atrevió con otra ave más y finalmente con un buey. Pronunció las palabras mágicas y el buey se recompuso. Una actuación memorable. Claro que cabe la posibilidad que Jedi no existiera, porque el texto pertenece a un compendio de leyendas fantásticas, son relatos de ficción, y aún así es esencial para la historia del arte ilusionista, porque la narración está centrada en la actuación de un sujeto cuyo objetivo fundamental fue, y esto es lo enormemente revelador, entretener. Además, el texto deja entrever que un espectáculo de este tipo no era normal en la cultura egipcia, pues la propuesta de contemplar a Jedi aparece como algo corriente, citado sin más. De hecho, Jedi es presentado como un plebeyo, no como un sacerdote, como ocurre en el resto de los cuentos del papiro, destacando así el carácter diferente de su magia. Por otra parte, los magos sabemos que el efecto no es exagerado, como ocurre, por cierto, en el resto de los cuentos. Es algo que entra dentro de lo practicable. De hecho, David Copperfield hace unos años hizo una versión propia, aquella en la que utiliza 2 aves, se confunde con ellas, una es más clara, otra es más oscura, y las cambia de cabeza, ¿no? En definitiva, el ilusionismo no nace en un día ni es fácil de improvisar, exige tiempo y evolución, y por la calidad del efecto y por la naturalidad con la que se concibe, hace fácil postular la existencia de juegos de magia en el Egipto de hace 4 milenios. Eso es una verdadera maravilla, una increíble noticia para la historia de nuestro arte. Saludos mágicos y hasta el próximo podcast. Muchas gracias, Juan. Te seguiremos escuchando estas historias fantásticas en los siguientes episodios. Muchas gracias, por supuesto, a Carlos Adriano por su introducción y a Cristian Miró por hablarnos desde su experiencia de la ventriloquía, porque sí,
hasta aquí llega este episodio de Incautos Bribones, el podcast de Páginas, pero antes de terminar, dejadme que os recuerde que podéis enviar un email a incautosbribones@librosdemagia.com con las propuestas de vuestros temas favoritos para el podcast. Si tenéis algo que queréis que tratemos, algún tema, alguna disciplina, algún mago, lo que sea, nos escribís y nos ponemos manos a la obra. Y ahora ya sabéis, a practicar, a mover menos los labios y a coger casi cualquier cosa y dotarla de voz. Y esto se acaba, pero antes, si aún no lo has hecho, suscríbete a Páginas en un clic, nuestra newsletter, entrando en librosdemagia.com. Es gratuita y cada 2 semanas recibirás un montón de contenido mágico de calidad en tu correo electrónico. ¡Apúntate! En una semana volvemos con un nuevo episodio de Incautos Bribones.